Saludos a todos los héroes del imperio, estamos presentes con este gran video que traigo el día de hoy nuevas teorías que he formulado como he encontrado y hecho para que ustedes puedan conocer estas teorías que yo les traigo el día de hoy con el fin de pensar, saber y de mucho más de lo que se abarcará a estas teorías, así que sin nada más que decir para dar punto final a esta introducción, vamos con la esperada parte 3. Se sabe perfectamente que la era oscura, que perduró durante 10 milenios al comienzo del milenio 15 y finalizando en el milenio 25 gracias a las inteligencias artificiales que se habían rebelado contra la humanidad. Sin embargo, la razón de que se habían rebelado contra la humanidad no fue por ser un peligro total y más de desatar una destrucción a su paso por lo que había hecho la humanidad y su historia. Según lo que se entiende es que las inteligencias artificiales, de saber muchas cosas y más de la existencia de toda la galaxia, fue la razón de rebelarse contra la humanidad con el fin de hacer un bien mayor por medio de un mal necesario, y esto fue con el fin de debilitar a los dioses del caos hasta extinguirlos, porque se sabe perfectamente que la humildad es una gran fuente como conexión para alimentar los poderes de los 4 dioses del caos, por lo que las máquinas e inteligencias artificiales habían hecho esto como una revuelta contra sus creadores para eliminar la mayor amenaza de toda la galaxia, siendo el propio caos, para así evitar el trágico y aterrador final de la galaxia, siendo orquestado todo por los dioses del caos, por lo que las máquinas habían hecho esto para destruir la fuente de poder de los dioses oscuros, no por rebelarse y ver de toda la naturaleza del humano, pero las inteligencias artificiales funcionan de maneras de las cuales muchos quedarían un tanto asombrados como consternados de lo que son capaces realmente de hacer y reaccionar de inteligencia abominables por tal acción, pero, ¿y si habían hecho todo eso para salvar a toda la galaxia contra el caos? Pues quién sabe, hay muchas dudas que respuestas al final de todo. Pues ha sido un gran tema de debate al saber sobre el destino final de los 2 primarcas eliminados, llamándolos como el purgado y olvidado, el segundo como el purgado y el 11º como el olvidado, pero se tiene otra parte donde se cree que el 11º primarca no fue olvidado realmente, incluso que sobrevivió a los genocidios de Rangar, ya que sí está más como un hecho de que uno de ellos es más poderoso que el propio Leman Russ, con un gran poder psíquico como Magnus o incluso más, pero se tiene como hipótesis que el 11º realmente es el primarca más poderoso, tanto que su poder es tan colosal que podría hacerle frente al emperador, pero que el emperador al ver de su poder muy elevado que rompe todo límite y que sintió que sería algo más de a futuro, que prefirió sellarlo y dejarlo en la profundidad más específico, del trono dorado por debajo del emperador, donde están las famosas celdas oscuras, donde están objetos de la era oscura como dorado, inteligencias artificiales y demás objetos como también entidades que no se conocen por nada en el mundo, pero que tienen un poder devastador que podrían destruir toda la galaxia. Y entre una de las cámaras que están en ese oscuro lugar, estaría el 11º primarca sellado, quien nadie sabe de su verdadera forma, nombre, poderes, etc. a excepción del emperador, Malcador y Herda, siendo los únicos de saber de él y su segundo hermano, por lo que se cree que está aquí mismo en las celdas oscuras como arma definitiva si todo cae a pedazos en el imperio contra el caos, para así soltarlo y tener su legión contra todas las entidades demoníacas del caos. Hasta ahora solo es un punto que puede tener fuerza, pero como no hay tanta información y que la versión de la historia de los 2 primarcas puede tergiversar y cambiar drásticamente de su destino de cada uno, hasta el momento, se tiene esa clase de especulación hacia el 11º primarca. Hay mucha especulación acerca del origen y vida pasada de Dumbre, uno de los primeros príncipes demonios de Khorne, que se cuenta que fue un humano entre el primer y segundo milenio de la humanidad que se transformó en príncipe demonio del dios de la sangre y cráneos. Muchos creen y llegan a una conclusión que tenga mucha fuerza la teoría, que incluso en el lore de Dumbre se cuenta que su nombre real como mortal fue olvidado por completo y es que se cree que es el mismo Gengis Khan, el emperador mongol y el más grande genocida en toda la historia la de humanidad en general,
real, de haber hecho guerras y batallanos a cada imperio de Europa y más en Asia en años posteriores del siglo XII, ya que también se cuenta en teorías, como también hipótesis sobre la documentación y estudios acerca de la vida del conquistador mongol, es que, había desaparecido supuestamente, pero más se toma con fuerza de que su tumba nunca fue encontrada, haciendo que en el universo Warhammer 40.000 nunca haya muerto, sino de antes de su último año de vida como mortal, a sus 68 se había encontrado con Khorne, había hecho que el dios del caos de la sangre se fascinara por toda la carnicería que había hecho en sus años activos por gran parte de Asia y Europa, haciendo que se transformara en el infame y oscuro príncipe demonio Dumbre, ahora partiendo al ojo del terror donde su nuevo lugar como también carnicería sea en el reino de Khorne, en la ciudadela de bronce, donde ahora más que nunca desataría más su poder, para hacerlo crecer mucho más, así haciendo que la teoría se indique de que Dumbre sea ese ser infame, destructor y que dejó una gran marca oscura en la historia de la humanidad, hasta ahora que se especula del supuesto origen de Dumbre. Hasta momento solo se deja que la gran bestia es un ser que va más allá, siendo como el que representa todo el caos indiviso, como el quinto y último dios del caos, pero hasta el momento, no se ha dicho quién es la gran bestia, cómo se ve, qué planes trae consigo y demás, pero aquí se toma ciertos puntos para saber quién es la gran bestia, ya que es apodado como el innombrable, el que nunca debe ser mencionado, da características de que sería de una entidad muy peligrosa que llevaría consigo toda destrucción a toda la galaxia, ya que por el momento solo es como un mito o algo en teoría sobre la existencia de la gran bestia, por lo que se cree que es alguien que aún no ha aparecido, hasta que sea el momento indicado, según se apunta a que sea Malal quien sería el que vendría con la destrucción de toda la galaxia, pero más contra sus 4 hermanos que odia por completo hasta la muerte, pero otra apunta a que puede ser, o Belacor, Bastor cuando transcienda a ser un dios, pero una loca suena a que puede ser el mismo Horus, ya que este puede surgir como la gran bestia, pero esto sería imposible, dejando como una posibilidad de que sea Malal, como el que nunca debe ser nombrado como al gran bestia, pero siendo poco probable y solo dejándolo como un concepto inexistente de la gran bestia. Esto se refiere y sí, es algo que si es verdad, Sinch va a impedir a toda costa que sus hermanos terminen con todo, ya que para él, el terminar con todo, significaría aburrimiento y nada que ver como también ofrecer, como también evitar que el gran juego termine al ver cuál de sus 3 hermanos sería el dominante, esto en cierto modo si puede ser verdad, es algo que deja pensando a cualquiera que haya visto el lore de los hermanos del caos, al saber realmente que Sinch sería el único de los 4 que nunca estaría de acuerdo a que todo llegue a su fin, ya que para él, el cambio, las mentiras y demás elementos que lo presentan más allá de lo existente dejarían de existir y para Sinch sería una destrucción irreparable si esto pasa, por eso es que es tanto su odio con Khorne batallar de manera normal sin uso de magia, al igual que con Nurgle y Slaanesh, haciendo que siempre exista un conflicto con cada uno, para su propio deleite y que el gran juego siempre siga en su curso como se debe para Sinch, pero más de que Sinch puede ver el futuro como el tiempo para saber de lo que puede pasar, sabiendo cada resultado de lo que pueda pasar por delante, pero quién sabe si esto puede ser real del todo. Se cree que Rogal Dorn no murió realmente, sino que al final sobrevivió a los traidores, solamente perdiendo su mano en el acto durante la primera cruzada negra por Abaddon, que su mano actualmente es la reliquia más importante de todo el capítulo de los puños imperiales y sus sucesores como los demás capítulos, con lo que respecta que el destino de Rogal Dorn después de la herejía de Horus ha sido envuelta en misterio por completo, quién sabe si sobrevivió y fue a dirigirse a ir al ojo del terror para acabar con sus demás hermanos restantes que traicionaron al emperador y como venganza de ir uno por uno, especialmente contra Perturabo por casi provocar la caída de su legión, haciendo que así se mantenga su camino contra el caos, según lo que se cuenta en la teoría, ya que incluso si es verdad de que sea otro primarca que puede quién sabe sobre lo que prepara para el futuro del imperio, si tienen otro primarca de regreso, aparte de Guilliman y la Illonel, ahora siendo Dorn el tercero, pero por el momento es un misterio total si un día regresará o quién sabe.
Para aquellos que se vieron Event Horizon, una película de ciencia ficción apocalíptica del 97, que trata sobre cómo una embarcación espacial viaja al espacio, pero en su viaje, suceden cosas más que paranormales, cosas escalofriantes y fuera de lo normal, haciendo que parte de la tripulación se vuelvan ser oscuros y peligrosos para todo aquel que esté en su contra, esto dado a entender y más confirmando del directo que se basó en Warhammer 40.000 para la película, más que de ciertas escenas donde se muestra tanto la escenografía, características y comportamientos caóticos de parte de los personajes, dando a entender de que Event Horizon sería como la precuela de Warhammer 40.000 desde hace milenios, haciendo que parte de la tripulación sean corrompidos por las fuerzas psíquicas y de la disformidad del caos, por lo que se llevó a que esta película sería la presentación de por comenzar con los viajes interestelares, sin saber del peligro que vendría por parte del caos, pero esto solo se podría tomar como algo más como inspiración, pero quién sabe, a veces la empresa de Games Workshop toma algo para luego canonizarlo, aun si esto lo fuera, no afectaría tanto al canon, es más, aportaría un poco sobre cómo fueron las primeras conexiones de la humanidad con el caos, por el momento, solo se deja como algo un tanto rebuscado. Esto es lo que se cree, de que la Legión de los Condenados está conformado por aquellos astartes leales que cayeron contra los traidores durante la herejía de Horus, más con las masacres de Isván III como quinto fue que sus almas, terminando en la disformidad, fue la furia, el odio y más la venganza con su fe completa al emperador que los hizo levantarse de los muertos para volver como seres fantasmales con llamadas de fuego psíquico en todo su cuerpo con un nivel muy aumentado en todas sus capacidades, haciendo que cada traidor como demonio del caos caigan ante su nuevo poder de venganza por haber traicionado al imperio, es lo que se hace creer con la teoría y podría tener algo de lógica como también de coherencia, ya que no se sabe a ciencia cierta y más de que no se haya confirmado el origen de este grupo único de las fuerzas del caos por dentro. Así manteniéndose y no descansar hasta que el caos haya caído ante sus ojos, solo haciendo tanto la ira, la venganza y la fe sean los factores que hayan hecho que volvieran para así seguir peleando con un plus de poder y elemento psíquico a su favor, pues tomando en cuenta otro punto relacionado a esta teoría, también debemos recordar de que está la otra donde habla de Ferrus Manus y ser, entre comillas, el líder de este capítulo de Astartes fantasmales, por el momento, solo se ha dejado así para alimentar de manera hecha por fans, la historia de los condenados. Después de la herejía de Horus y todo el desastre que quedó al final, Constantin Baldor había tomado un rumbo donde nadie sabría hasta la fecha dónde se fue y qué destino tomaría al ver cómo había quedado el imperio, pero más el emperador gravemente herido hasta casi sucumbir a la muerte, así viendo como el emperador había caído y estaría permaneciendo en el trono dorado, pero viendo que en el fin y la muerte, la lanza apolínea le revelaría todo lo que pasaría en 10 milenios a Baldor a partir de ese entonces, para luego batallar finalmente contra Abaddon, quien supuestamente está detrás de todo, pero se cree que al ver cómo quedó el imperio, fue que Baldor al saber tanto los secretos más grandes del emperador, como también de la misma humanidad con Terra, pues decidió a ver sobre el cosmos y así sellar su destino, como amarillo, que el que estaba detrás de la identidad y que estaba por transformarse como el rey amarillo de la leyenda, sería el mismo Constantin Baldor, quien sabe si al final, por ver cómo quedó el dios emperador junto al imperio, decidió ir un paso más adelante, para así obtener el poder definitivo, todo esto para así vigilar el imperio en las sombras, pero siendo una entidad cósmica del más allá, pero esto es un gran misterio, especialmente del paralelo como también de la ubicación exacta donde estaría Baldor, todo esto mientras más se adentra, es que más se descubren más preguntas pero lo más importante, revelaciones, por ahora aún es un gran enigma sobre el paralelo de Constantin Baldor, el primero de los 10.000, y líder definitivo de los custodes.
No se sabe qué tan cierto es esto, de por sí, el personaje de Cypher es un enigma en todo el imperio y la galaxia, ahora que esto indique que siempre fue leal, pues puede dar paso a algo y que se cree que Cypher es un agente del emperador que anda vigilando al imperio y para luego cazar a los caídos como también a los traidores para su purgar pero con otros objetivos de los cuales, los ángeles oscuros estarían en su contra, pero algo cierto es que Cypher en una ocasión contra el caos, ayudó a Azrael con ayuda de Ezequiel de eliminar a los traidores, pero con el recorrido de Cypher, pues es algo que se plantea cualquier persona que sepa de su historia, desde su origen, sino que todo lo que hace es por el bien de la humanidad, y más por orden del emperador para traidores del imperio para ser purgados por este misterioso ángel oscuro que ha sido perseguido durante milenios por cada generación de ángeles oscuros, y con la leyenda que lleva consigo. Hasta ahora, es lo que se cuenta que tiene, por algo solo se deja en lo teórico, hasta que alguien confirme lo contrario o esto mismo por ahora. Lo que se cree de que realmente, la raza de los Randa siempre fueron seres que nunca había actuado de manera violenta y peligrosa a nivel galáctico, sino que vieron que el imperio es el verdadero peligro que se estaba desatando, todo gracias a la Gran Cruzada, ya que al ver varias razas que fueron exterminadas por las legiones de Astartes con sus líderes, es que los Randa tomaron cartas al asunto de haber esta en contra del imperio, ya que por eso actuaron de manera hostil contra todo el imperio, por el peligro que son y más de querer la galaxia a sus manos. No se sabe qué tan cierto es esto, ya que no hay tanta profundidad en esta raza, ya que fue un suceso que sí fue colosal y devastador durante la Gran Cruzada, que afectó a las legiones con el alto poder y tecnologías que resguarda desde otra perspectiva y de la versión de esta raza, en cierta parte sí se ha visto que el imperio quería toda la galaxia bajo su control para que llegue la paz completa a todo el imperio de la humanidad, sabiendo que esto significaría el fin de varias razas, por lo que la raza Randa no se quedaría con los brazos cruzados y solo ver que el imperio avanzaría hasta lograr su cometido principal, pero como digo, es difícil saber realmente sobre el propósito de esto, ya que es poco que se sabe de los Rangida, ni siquiera hay como una base de bocetería, historia de fondo y demás, haciéndolo algo difícil de saber, por el momento, solo se quedará en palabras. Es difícil de saber esto, ya que los ancestrales siempre se mantuvieron como los reyes de toda la galaxia, los creadores de varias razas como pueden ser los Crocs, los orcos actuales, los Aeldaris, y sus dioses, como también otros que también se cree que fueron creados por ellos como los Urs, los Jocaeros, los Slaugs, etc. Sin embargo, se cree que el supuesto origen de los tiránidos viene siendo por creación del último de los ancestrales que se escapó por completo de los Setan al final de la guerra en el cielo y que viajó muy lejos en el universo para así vengarse y crear a los tiránidos, pero el problema es que nunca se ha dicho cuál es el origen de los tiránidos hasta este punto, ya que lo único que se sabe es que los tiránidos llegaron a la galaxia donde pasa todo el lore gracias a un faro de origen xeno durante la herejía de Horus, donde milenios después llegarían los tiránidos por orden de la flota enjambre, incluso en la teoría se indica de que el último ancestral evolucionó hasta transformarse en lo que conocemos como, entre comillas, como la mente enjambre, quien sería como el dios o más bien, líder y quien controla a todos los tiránidos y ser uno el verdadero causante y culpable de haber destruido varias galaxias a su paso hasta la galaxia donde está todo, pero como digo con anterioridad, perspectiva en donde sería el comienzo de la raza de los tiránidos, pero no es de sorprender que varios ancestrales hayan creado varias razas que se han visto a lo largo de los milenios y sus historias, pero la cuestión de los tiránidos es dar más profundidad y más en un análisis sobre cómo surgió y nació esta raza peligrosa. Por ahora es mejor esperar hasta que aparezca una versión que dicte la verdad del origen de los tiránidos.
Según lo que cuenta, de que el dragón de Marte quería que él fuera visto como el dios máquina u omnisia para los tecnos sacerdotes o en gótico, el Adeptus Mechanicus, pero es más complicado saber el concepto del omnisia, ya que muchos apunta que el origen del culto del omnisia fue el dragón de Marte, pero esto es muy poco probable, otros piensan que es el emperador en el trono dorado, tomado como el sucesor o hijo del omnisia, incluso si nos vamos al bando del caos, se apunta también que podría ser Bastor, pero es más difícil definir quién o qué es el dios máquina u omnisia, ya que lo único que se sabe es que el omnisia sería como el concepto del comienzo de la ingeniera, algo que no sería una entidad, sino como una anomalía de lo más normal como por ejemplo, la tecnología en general desde el comienzo de los tiempos de la humanidad, no dando como un hecho sobre que ser de toda la existencia e inexistencia sería el omnisia, esto con el culto del omnisia y tomando las palabras de Kel Borjal, de no ver al emperador como alguien relacionado al omnisia, es que no se ha llegado a una respuesta a esto, pero que esto sea de parte del dragón de Marte, como fragmento del dragón del vacío, pero que se tiene como constancia, como también se piensa que puede ser el omnisia el dragón del vacío, Malangrot, como es llamado, pero tampoco con esto se refiere a él de esa manera, por lo hasta el momento, solo dejará muchas más preguntas y dudas con este tema. Esto también fue algo para debatir entre los fans, ya que gracias al libro de Alfarius, cabeza de Hidra, se cree que Alfarius siempre estuvo en Terra, antes y después de que sus demás hermanos fueron enviados a otras partes de la galaxia, por lo que esto de saber que cuál fue el primer primarca en ser encontrado, ya que está tanto Horus como Alfarius y esto ya que tomar con pinzas, ya que esto desencadenó un contraargumento, como también alterar la historia sobre el encuentro de los primarcas, pero de por sí que Alfarius es considerado no solo como uno de los personajes más misteriosos de Warhammer en general, es que con sus primeros años de vida y más de que el supuesto planeta donde cayó, nunca fue registrado, ya que se cree que siempre estuvo en Terra, con Omegon, tanto que fue cuidado y disciplinado Constantino Baldor antes de la Gran Cruzada, ya que la vida de Alfarius y su lore fue tema de controversia como debate entre los fans, ya que hay ciertas partes que pueden hacer confundir a cualquiera, ya que según Alfarius, él cree que ya estaba desde antes en la Santa Terra antes de la Gran Cruzada, ya que algo que es cierto es que Alfarius fue el arma secreta del Imperio, y quién sabe de que en ese tiempo, Malcador lo había ocultado hasta que llegara el emperador con los primarcas, tomando algo canónico de que Alfarius para Malcador fue como un hijo para el sigilita, por el momento que ya estaba preparado, mientras que el emperador fue a buscar a sus demás hermanos, y cuando ya todos fueron encontrados para luego llevarlos a Terra, Alfarius fingió que fue el último y hacer que Horus fuera el imperio, pero con eso solo es una versión que estaré diciendo, nada real, ya que como digo, hay que tomarlo con pinzas para saber qué versión es la canónica, pero ahí pasa más confundido a cada uno y es que esta Omegon, lo difícil del asunto es como son gemelos, no se sabe si fue Alfarius el que fue encontrado Omegon, ya que por eso confirmo de que Alfarius es el personaje que más confunde dentro y fuera de Warhammer en su historia. No sé qué tan cierto es esto, ya que hemos visto en novelas como Historia que hay millones de corps de Krieg y que esto no dudaría en morir con honor por el emperador como la más grande gloria que jamás haya existido para ellos y sus creencias, pero algo que se ha abierto es que si el imperio tiene cámaras o tecnología que haga clonar a varios de estos soldados como otro grupo de la Guardia Imperial, pues a esto, no llegan a ser como otras franquicias, donde si se llega y confirma sin problemas que si hay clones, el claro ejemplo sería Star Wars, pero en Warhammer 40.000, no es como tal como clonar pero sí de insertar a cada soldado que se convertirá en un soldado del Krieg con el ADN de Jurten, ya que en la novela de Krieg, es que es cierto que todo soldado de la Guardia de Corps de Krieg llevan el mismo ADN que el coronel Jurten en este grupo peculiar de la Guardia Imperial, incluso el mismo Jurten estaba en contra de esta práctica para su elaboración, pero después de su inminente muerte, fue cuando se dio la acción de que todo soldado se le agregue su ADN a partir de ese entonces, en teoría son clones, pero la genética de cada soldado es mezclada con el ADN de Jurten, más de que tienen como una clase de incubación artificial, pero no siendo clones, sino que les coloca esa genética del coronel ya fallecido para aumentar, pero es algo que igualmente es algo interesante sobre los Kriegs y cómo se producen cada uno.
Esto solo puede deber a personajes que han estado presentes desde hace milenios, cuando los lobos lunares tuvieron un mapa que presentaba la antigua Tierra con sus respectivos países como también imperios antiguos, ya que los lobos lunares en la Gran Cruzada habían encontrado un objeto muy arcaico de un planeta desconocido, pero llevándose la sorpresa que fue el mapa de hace milenios de Terra, pero no sé si sabe quién fue el que creó tal mapa, que llevó a una gran investigación completo de su origen y más de que cómo llegó a tal planeta. Algunos plantean que fue una antigua raza xeno que estuvieron durante los primeros milenios de la humanidad, e hicieron con su cartografía el mapa completo de Terra de hace más de 20 milenios. Sin embargo, en el libro de Marca de Cal de parte de la saga Herejía de Horus, se dicta un párrafo donde se dice que Ollanius Personopais, el perpetuo más antiguo, incluso más que el emperador, tenía una copia exacta del mapa de la antigua Terra de hace 22 milenios atrás, según que se llega a una conclusión que fue Ollanius Person quien creó el mapa que descubrieron los lobos lunares, pero de que había llegado al planeta donde quedó hasta su búsqueda, es otro misterio, pero lo más seguro es que Ollanius Person sí podría ser su creador. Incluso el emperador sí dijo que fue un mapa de la antigua Terra sin problemas, dando a entender que fue su gran amigo de hace mucho tiempo quien fue su creador, pero de ahí, solo queda como una idea e hipótesis a esto, por lo que solo debemos dejar que nuestra imaginación en base a lo dicho se haga cargo. Ahora saquen sus conclusiones. Si es verdad que Fenris sea un planeta salvaje muy helado con la fuerte inspiración y representación de la mitología nórdica, pero que se puede creer de que fue usado originalmente por los exoditas y ser un planeta exodita con su vasta cultura salvaje, pero al paso del tiempo, dejando esto por la antigua vida que tiene este planeta gracias a los exoditas, ya que se sabe que los exoditas son Eldars salvajes que habían renunciado a las prácticas que habían hecho los Aeldaris antes de su caída, ya que otra cosa que se menciona es que el espíritu del planeta de Fenris es algo nuevo y más de que tiene como conexión a lo psíquico e incluso de la disformidad, haciendo que parte de los exoditas haya quedado con su espíritus en el mundo actual de Fenris, que es habitado por los lobos espaciales, ya que tanto la cultura, flora, fauna y referencia a cierta parte con los exoditas, pero es poco probable esto, ya que es extraño saber esto sobre la supuesta verdadera naturaleza del planeta y sus orígenes. Pues hasta el momento, tomando algo importante y esencial de que millones de Aeldaris cayeron ante el nacimiento de Slaanesh, como también la mayoría de los dioses Aeldaris, al igual que también varias astronaves, habían caído de parte de otras razas, tanto el caos, tiránidos, y demás. Con lo que respecta de los Aeldaris, que antes fueron los amos de la galaxia, están al borde de la extinción por los Aeldaris que quedan por el momento. Igualmente pasa con los Drukhari, su contraparte, que también habían sido víctimas de otras razas como Necrones y el Caos, por lo que tanto fue el peligro que tenía que soportar durante milenios, hace entender que los Aeldaris tenga una probabilidad baja de mantenerse en 20 milenios como mínimo, ya que luego el peligro de extenderá a mucho más que no podrán controlar hasta buscar una solución a todo, especialmente de evitar ese horrible e irreparable destino, ya que hemos visto en novelas que los Aeldaris sí tuvieron muchos conflictos y con su tasa de natalidad es también otro tema un tanto complicado, pero por el momento solo quedará esperar. Con el nuevo lore de El fin y la muerte, justamente al final donde el emperador batalló contra Horus, usando el arma de anatema y más de que Horus se había separado de los poderes del caos, pues el emperador en la nueva versión dio a dejarle un golpe más que mortal a Horus, para luego perdonarlo y sonreír, así haciendo que Horus cayera y así dar por finalizar la herejía de Horus como todos conocemos, pues nunca se dice que el alma de Horus fue destruida en la nueva versión, ya que solo se dice que Horus fue acabado por el emperador con el arma de anatema y para luego caer. Lo más probable es que el alma de Horus, al ser hijo favorito del emperador, fuera el mismo emperador tomó su alma de a futuro por si al caso, o que fuera posible que haya parado desde lo más hasta ahora. Es algo que ha dejado al aire una gran aura de misterio acerca de esta versión nueva de la pelea, pero quién sabe si posiblemente Horus pueda regresar, pero la cosa que esto ocurra es muy difícil al ver cómo puede seguir el curso de Warhammer hasta ahora.
Es todo un misterio por completo con esto de que si Malcador pueda regresar, ya que hasta ahora no se sabe del por qué no ha regresado el Sigilita, es un caso muy único del Sigilita y que no haya vuelto, pero se tiene la creencia de que Malcador volverá en el mejor momento y más esperado para todo el imperio de la humanidad, o puede que regrese cuando el emperador igualmente regrese, pero el caso de su fallecimiento a relación con el trono dorado es algo que puede dar un punto en contra, sabiendo que eso arranca toda la energía del portador quien la use, por lo que se sabe perfectamente de que Malcador igualmente es un perpetuo, alguien que si muere en algún punto del tiempo, podrá regresar de igual manera, pero sabiendo cómo terminó al final de la herejía de Horus, es muy difícil determinar el destino final de muy pero muy poco probable que vuelva, hasta que pueda surgir algo por delante, algo que atente contra todo el imperio de la humanidad, y que el Sigilita se haga presente nuevamente. Bueno, fue algo tardado pero por completo hacer este gran video y más con hacer una tercera parte para así completarlo, pero quién sabe de a futuro surgan más teorías para llevarlas al canal para que se puedan entretener y disfrutar una vez de esta gran sección del canal, así que sin nada más que decirles para finalizar esta conclusión, muchas gracias por todo, por el gran apoyo, cuídense y que el emperador los proteja, héroes del imperio, nos vemos hasta la próxima, adiós.